Comienzo, colegas, diputadas y diputados. La verdad es que después que uno escucha algunas intervenciones hay que hacer un esfuerzo bien notable para tratar de recuperar el sentido de lo que es un debate propuesto y que ha sido muy bien titulado como debate sobre el rescate de la democracia y de la Constitución en Venezuela. Y ciertamente, porque no obstante consideraciones circunstanciales de carácter político que se hagan, y fundamentalmente por la argumentación y la retórica que uno comprende en el fondo por parte de los colegas del gobierno, aquí, y no es que lo digamos nosotros, ha habido un quebrantamiento muy severo del sistema democrático venezolano y un irrespeto paladino, yo diría que hasta grotesco, de la Constitución. Eso nadie lo puede negar. Y esto no es una práctica por parte del gobierno en estos últimos días. Si hacemos un poquito de memoria, nos daremos cuenta de que cada vez, en los últimos tiempos, por cierto, porque eso no ocurría cuando Chávez estaba vivo, apenas el gobierno pierde una elección, crea un organismo paralelo e irrespeta la voluntad popular. Perdieron las elecciones de la alcaldía mayor e inmediatamente nombraron un supuesto gobierno paralelo del Distrito Capital. Vaciaron a la alcaldía mayor de su competencia legal, de los recursos presupuestarios, etcétera, etcétera. Además de los conflictos internos que crearon, por ejemplo, ordenando la reincorporación de miles de trabajadores sin darle, porque controlan el Ministerio del Trabajo, sin darles la provisión económica al alcalde mayor, al alcalde Ledesma, para que cancelara las prestaciones de esos trabajadores y los salarios. En el caso de la gobernación de Miranda también fue así. Nombraron un protector del Estado Miranda, vaciaron al Estado Miranda de una serie de recursos presupuestarios y de competencia para dárselas a un tal protector, que por cierto es diputado de esta Cámara, quien ya había sido protector de ciertas áreas de la administración de cuentas fallidas. Y después, cuando se produjo el resultado de las elecciones del 6 de diciembre, comenzó a perpetrarse la emboscada para hacer de este cuerpo un cuerpo legislativo nugatorio que no ejercerá sus facultades constitucionales. Veamos. Se produce el resultado del 6 de diciembre. El 23 de diciembre, antes de que tomáramos posesión, la asamblea anterior, que no se caracterizó exactamente por debatir, por legislar y por controlar, porque era un apéndice del Ejecutivo, designó los célebres magistrados express, 13 principales y 18 suplentes. Incluso tenemos aquí una grabación en la comisión que estudió el caso correspondiente, donde una de las magistradas a quienes se le exigió la renuncia anticipada, que expresó que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia le había dicho: tienes que renunciar anticipadamente porque el gobierno tiene necesidad de controlar totalmente y políticamente el Tribunal Supremo. Ahí ya se sabía lo que se iba a hacer. El segundo zarpazo se produjo el 30 de diciembre, antes de que tomáramos posesión, cuando por una medida cautelar absurda, en vez de iniciar el juicio sin decretar ninguna medida cautelar para no privar de representación un Estado, pues entonces nos cercenaron las 2/3 partes ordenando la desincorporación de los diputados de Amazonas. Fíjense, en derecho, cuando supóngase que el derecho que tenía la recurrente que intentó el recurso fuera un derecho razonable, que habría de resolverse en juicio, pero por otra parte estaba el interés de los electores. Y cuando en materia jurídica hay dos intereses políticamente contradictorios, debe al menos suspenderse o sacrificarse el que desde el punto de vista social significa una lesión menor. Es decir, ha debido protegerse el derecho de los electores y, en segundo término, debía despacharse el derecho de la recurrente. Si al final tenía razón la recurrente, pues los ciudadanos no estaban ausentes, habían tenido su representación por 8, 7 o 6 meses y se hubiera procedido a nuevas elecciones. Pero no ocurrió así, sino todo lo contrario. Suspenden a los diputados, dejan sin representación a los electores, pero de todas maneras no resuelven el conflicto. Y no resuelven el conflicto porque saben que una de las dos decisiones tiene que ser: o dejan a los diputados incorporados o convocan nuevas elecciones, que no les conviene porque si las hacen, esas nuevas elecciones, si las ordenan, las van a perder por paliza.
Entonces, como no quieren hacer elecciones, simplemente utilizan todo tipo de subterfugios judiciales, administrativos, lo que sea, para no hacer elecciones. Mira, hace unos meses nosotros le lanzamos una invitación cordial al presidente. Bueno, presidente, ¿por qué no nos contamos todo? Nosotros que acabamos de ser electos estamos dispuestos a contarnos otra vez. Convoquemos unas especies de elecciones generales. Se cuenta usted, nos contamos nosotros, nos contamos todo. Bueno, lo que pasa es que a este gobierno nombrar elecciones como nombrar la soga en casa del ahorcado le tienen terror, pánico, porque saben que al convocar una elección las van a perder de calle. Y cada vez por un porcentaje mayor van a perder. Fíjense ustedes, Chávez convocó un referéndum y lo perdió por pelo de rana, por un resultado verdaderamente mínimo. Y con todo y su rabia y con todo y su disgusto reconoció el resultado inmediatamente. Creo que la diferencia fueron apenas unos 26 o 28 mil votos entre un montón de electores. Claro, después redujo el contenido de las preguntas, las sintetizó, metió a los gobernadores y a los alcaldes, a quienes había calificado de principitos en el beneficio de una eventual reelección indefinida, volvió a repetir el referéndum, que era inconstitucional porque no era procedente, pero sin embargo después lo ganó por bastante. Otro símil que les quiero recordar: cargarse, liquidar una Asamblea Nacional o un Parlamento electo por el pueblo supone un gran riesgo adentro y afuera. Por eso es que a este gobierno se lo califica de fallido y de forajido, y por eso es que tiene cerrado todo el crédito internacional, y por eso es que tienen ese pésimo ambiente internacional que por cierto la ilustre canciller no ha logrado revertir, porque más bien con sus actuaciones aísla cada vez más al gobierno venezolano. Pero bien, Fujimori se carga al Parlamento peruano en un momento en que tenía el 80% de popularidad, y sin embargo al correr de los años, fíjense dónde está Fujimori. Fíjense dónde está Fujimori. Pero aquí es al revés. Aquí es al revés. El presidente que tenemos, que no tiene 80% de popularidad, sino 80% de rechazo, quiere liquidar al Parlamento valiéndose de su Tribunal Supremo de Justicia, unas cuantas bayonetas que todavía lo soportan, y su oficina o agencia electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. No nos llamemos engaño, colegas del gobierno. Si ustedes tuvieran siquiera la menor posibilidad de ganar el referéndum o de ganar cualquier elección, ya la hubieran convocado. No quieren elecciones porque saben que cada vez que se cuente van a perder, porque este gobierno tiene demasiado rechazo, y un gobierno así no se puede sostener contra la voluntad popular. Que estamos en desacato, es que la Constitución nos obliga a no acatar ninguna decisión ni ningún acto de ningún órgano del poder público que viole la Constitución. Quien está en desacato es Nicolás Maduro, y quien está en desacato es el Tribunal Supremo de Justicia, que lo quiere mantener a punta de decisiones inconstitucionales. La atrocidad de que se esté interpretando la Constitución contra literis, contra lo que expresa claramente su propio texto, es una aberración que nunca se había visto en Venezuela. Jamás. Ningún gobierno, ningún congreso, ni siquiera aquellos remedios del Parlamento habían sido tratados como ha tratado Nicolás Maduro este Parlamento, simplemente porque no lo controla. Desacato. ¿Quién está en desacato? Un tribunal que viola la Constitución, un tribunal cuyos jueces merecerían estar presos porque han cometido delitos continuados, o nosotros que estamos interpretando fielmente el encargo que recibimos del sufragio popular. Así que nosotros no estamos en desacato. Recuerden ustedes también, ahora que escuché a algunos parlamentarios del gobierno decir que es que van a convocar asambleas populares para aprobar el presupuesto que presenta Nicolás Maduro, que revisa Nicolás Maduro, que discute Nicolás Maduro y que aprueba Nicolás Maduro. Van a hacer el simulacro de unas especies de asambleas populares para aprobar ese presupuesto. Eso no es lo que está en la Constitución, colegas. Lo que está en la Constitución es que en determinado momento, oportunamente, el Ejecutivo Nacional presenta ante esta Asamblea el presupuesto, se discute, se aprueba o se imprueba, simple y llanamente. Eso es lo que está en la Constitución. Y cualquier cosa que se haga fuera de esas normas, fuera de esas prescripciones constitucionales, es inconstitucional. Otra cosa, tampoco es la primera vez. Ustedes recuerden que antes de nosotros tomar posesión,
aquí nos colocaron al lado, en el hemiciclo protocolar, un remedio de parlamento. No sé qué nombre, cuál fue el nombre que le pusieron. Menos mal que tuvieron la cordura y la sensatez de irse antes de que nosotros tomáramos posesión, porque resulta que ese remedio de parlamento no había sido elegido por nadie. En cambio, el parlamento que se instaló el 5 de enero aquí, este que está aquí, sí fue electo por votación popular y en consecuencia tiene legitimidad de origen. Bueno, mira, la explicación para la violación de la Constitución y para el rechazo o el cerco al único poder público de origen electivo que el gobierno no controla ni controlará, es que tiene miedo porque ve las cotas de impopularidad tan dramáticas que tiene el gobierno, y eso no es gratuito, esa es la consecuencia de una política económica errática que se ha traducido también en una política económica y social de malos resultados. Y cualquier gobierno ante una política que le falla debería corregirla para ver si mejora, pero no, siguen insistiendo y recurriendo a los mismos errores y cada vez las consecuencias van a ser peores. Mire, yo no quiero meterme a arúspice ni adivino, ya lo decía el diputado Freddy Guevara en su intervención, si las cosas siguen así uno no sabe dónde van a parar. Puede producirse un estallido social y uno sabe para dónde va a coger, cuál va a ser el cauce. Que nos digan a nosotros golpistas, por Dios, colegas del gobierno, si ya llevamos casi 18 años de gobierno militar, los primeros 14 presididos por un militar y ahora presididos por un civil, si alguien no quiere más nunca un gobierno militar, aquí somos nosotros. Nosotros lo que queremos es un gobierno surgido de la voluntad popular y que se respete ese gobierno y la Constitución y las instituciones que surjan del sufragio. Así es que no nos sigamos engañando y darle vuelta a un debate que no va a tener fin. Estamos seguros que el gobierno no se cuenta porque tiene miedo. ¿Qué dicen, por ejemplo, de las elecciones de gobernadores donde no hace falta recabar ninguna firma ni cumplir con ningún requisito porque están establecidas en la Constitución y tienen que hacerse este año por vencimiento del término? Que el presidente nos dice es que las elecciones no son prioritarias. ¿Cómo que no son prioritarias? Por supuesto que el problema de la comida, que el problema de las medicinas es prioritario. El ser humano seguramente en sus inicios tuvo necesidad primero de comer que de votar o que de deliberar, ciertamente. Pero señor presidente Maduro, es que aquí, para que la gente pueda volver a comer y a tener medicinas y a tener servicios públicos, es necesario que votemos para que lo saquemos a usted de allí. Mientras usted esté allí, no se va a resolver ningún problema y ese es el dilema. Finalmente, colegas, nosotros tenemos que dedicarnos a algunas cosas, no porque estemos actuando per contra ni como reacción, pero miren, ante la arremetida del TSJ, que es una especie de horda que va a hacer simplemente lo que le digan del Ejecutivo y que están en libertad porque aquí no hay administración de justicia, son jueces que merecen ser procesados en vez de estar administrando o impartiendo supuesta justicia. Tenemos que designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo. No importa lo que pase, vamos a proceder a nombrar gente honorable. Cuando la gente vea nada más en el papel el contraste entre los que vamos a designar y los que están allí, la gente verá la diferencia. No se va a tratar de anónimos obsecuentes, ni de gente votando por sí misma, ni de activistas de ningún partido político que renuncien 24 horas antes de ser convertidos en magistrados. No. Va a ser gente con comprobada carrera académica, judicial, docente y con conocimiento jurídico. En el caso del CNE, fue nombrado por omisión legislativa. ¿Sabemos cómo se designó el CNE? Bueno, tendremos que designar otro CNE. En todo caso, ¿qué es lo que se persigue con los magistrados que queremos elegir aquí y con el comité de postulaciones que hemos instalado con todas las de la ley? Compañero Guaidó, que al final ellos digan no, como ustedes están en desacato, omisión legislativa, y volvemos nosotros a elegir los magistrados. Pues bien, hagamos fuerza, hagamos valer nuestra representación, y aunque este gobierno forajido desconozca las decisiones de esta asamblea, vamos a tomar nuestras decisiones. Y finalmente, convocar un gran movimiento nacional para que sea la gente que diga ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a convocar a todos los sectores, a las universidades, a las asociaciones de comercio y producción, a los estudiantes, a los sindicatos, a los trabajadores, a los vecinos, a los de verdad,
no a los que le tuercen el brazo o amenaza de perder el cargo público para que vayan a chillar o a gritar lo que el gobierno les ordene. A la gente de verdad, a la gente de carne y hueso, la inmensa mayoría de Venezuela que quiere salir de esto, por Dios, no es un capricho, no es una ocurrencia de la oposición, es una solicitación, es un requerimiento nacional. Y finalmente, porque ahora cada vez que decimos que vamos a la Organización de Estados Americanos o a algún foro internacional, nos amenazan con que nos van a poner presos y nos van a desaforar por traidores a la patria. Yo les anuncio aquí lo que ya hemos expresado a través de los medios de comunicación. Después que se termine el lapso de manifestación de voluntades 26, 27 y 28 de octubre, una comisión de esta Asamblea Nacional, hasta ahora vamos, el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, y yo, vamos a ir a la Organización de Estados Americanos. No vamos a ir a la OTAN, no vamos a ir al G7, no vamos a ir al Pacto de Varsovia, no. Vamos a ir a un organismo del cual Venezuela forma parte, a consignar allí un informe pormenorizado de la situación venezolana actualizada, con todos estos quebrantamientos, el autopresupuesto, las últimas sentencias del TSJ, etcétera, etcétera, la negativa al revocatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a pedir que se aplique, que se active un documento del cual Venezuela es signataria, que es la Carta Democrática Interamericana. La aplicación de esa carta, en determinado momento la exigió el entonces canciller Nicolás Maduro a solicitud del presidente Hugo Chávez en el caso de Zelaya. Entonces, ¿por qué si en ese momento, ante una situación calificada por el gobierno venezolano como de quebrantamiento del orden constitucional de otro país, invocaron en ese organismo la aplicación del instrumento, cómo no vamos a poder nosotros, venezolanos, representantes de este poder elegido por el pueblo, la aplicación de esa misma carta? Porque aquí hay una grave alteración del orden democrático y hay una grave violación de la Constitución. Bueno, nos han amenazado con que eso es traición a la patria, que nos van a quitar el fuero, que nos van a arrojar, a encadenar y a sacar de aquí a rastras por traidores a la patria. No se sigan confundiendo, colegas, aquí nadie va a correr. Si quieren, no con cadena, entren con fusiles y nos caen a plomo. No nos van a doblar, ni nos van a quebrar. Y sépase que todos estos intentos de allanarnos el fuero, de meternos en presidios militares, de colocarnos como reos de la justicia militar donde no hay defensión y que además no son nuestros jueces naturales porque nosotros somos civiles, no nos van a intimidar. Vamos allí a ejercer nuestros derechos. Vamos a ver si es verdad que nos van a quitar el fuero, que nos van a allanar, que nos van a poner presos y que finalmente nos van a quitar el voto porque el presidente ha descubierto súbitamente que en una democracia no hace falta votar. Muchas gracias, apreciadas colegas y colegas.